dignes hoy a escuchar nuestro clamor y nos enseñes tu palabra, por favor. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor. Amén. Vamos a estar exponiendo entonces desde el versículo 16 al versículo 25 de la epístola a los Gálatas, el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Desde el verso 16 hasta el verso 25. Para hacer un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver hoy, pueden anotar, es muy sencillo la división que hice de esta porción del pasaje. El primer punto que vamos a ver es el mandato, la orden de andar en el Espíritu. Hay un mandato de Dios. Dios nos ordena a los cristianos que andemos en el Espíritu. Y ese es el primer punto que vamos a ver. Ese es el versículo 16 de este pasaje. Luego el segundo punto que vamos a tocar es el conflicto de andar en el Espíritu. Hay un conflicto que nosotros experimentamos siendo cristianos y que la palabra nos confirma que debe de ser así. Hay un conflicto cuando queremos obedecer este mandamiento de andar en el Espíritu. Ese conflicto Pablo nos narra en el versículo 17 y nos explica un poco más de cuáles son esos deseos que entran en conflicto con nosotros en los versos 19 al 21. El tercer punto que hoy vamos a tocar es la victoria de andar en el Espíritu Santo. Dios mismo nos garantiza la victoria sobre la carne. Si es que verdaderamente el Espíritu de Dios habita en nosotros, la victoria es nuestra por medio de la fe, por medio de la confianza en el Señor, por medio de mirar a Cristo y aferrarnos a Cristo. Todo lo que de Cristo es nuestro y vencemos al pecado, vencemos a la muerte y vencemos a Satanás. Entonces Dios nos garantiza que tenemos victoria al andar en este conflicto de querer andar en el Espíritu. Eso Pablo nos explica en el versículo 18 y nos da más detalles de esta victoria en los versículos 22 al 25. Entonces tenemos un pequeño bosquejo: el mandato de andar en el Espíritu, el conflicto de andar en el Espíritu y la victoria de andar en el Espíritu. Vamos entonces a dar lectura a nuestro pasaje. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En una región de Italia, entre dos regiones que se llama Sicilia y Calabria, hay un estrecho de Mesina. Es un estrecho marítimo donde los barcos tienen que cruzar y es muy angosto. Y al estar rodeado de estas dos regiones, las corrientes de viento son muy fuertes y hace
que sea muy dificultoso pasar en ese estrecho. Se necesita de mucha pericia de los navegantes para poder pasar sin golpearse en una de las dos orillas. En base a este estrecho de Mesina, surge en la mitología griega dos monstruos marinos, que son Escila y Caribdis. Ambos eran dos monstruos en la mitología que devoraban a los barcos las veces que pasaban por ese estrecho. Si uno se iba un poquitito a un lado, Caribdis te devoraba. Si uno se iba un poquitito al otro lado, Escila te tragaba. Entonces, los barcos tenían que ser muy expertos en navegar para poder pasar entre estas dos bestias en la mitología griega, que estaba basada en un estrecho real, el estrecho de Mesina en Italia. Parecido a este barco es la vida cristiana. La vida cristiana está siempre en un estrecho, en el cual si nos desviamos un poquitito a la izquierda, caemos en el legalismo. Y si nos desviamos un poquitito a la derecha, caemos en el libertinaje. Solamente si somos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos andar en el camino estrecho, como nos dice el Señor Jesús. El camino estrecho de la libertad. Y este es el mensaje de hoy. Dirigidos por el Espíritu Santo en el angosto camino de la libertad. Necesitamos entender esta libertad. Necesitamos entender todas las cosas que son nuestras por la fe. Debemos de caminar rectos en este estrecho camino para poder verdaderamente disfrutar de la libertad. Y hay pocos cristianos, como dice el Señor Jesús, que no solamente entran por esta puerta estrecha, sino que andan por este camino estrecho. Porque muchos caen en un extremo. Muchos son devorados por Caribdis, el legalismo, y muchos son devorados por Escila, el libertinaje. Aunque son auténticos cristianos, viven de nuevo en esclavitud, o ya sea de los pecados, o ya sea de la ley. Y que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana a poder entender esta libertad, a poder entender la persona y la obra del Espíritu Santo, a poder entender la doctrina de la santificación, cómo nos santificamos nosotros los cristianos, cuáles son los medios, cuál es el poder que Dios nos dio para santificarnos, para parecernos más a Jesús cada día. El primer verso nos dice entonces, Pablo, nos da el mandamiento Pablo. Verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La traducción, Reina Valera no traduce de una manera muy correcta aquí, porque nos da la impresión de que tenemos dos mandamientos: andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero en realidad en el original lo que quiere decir es, andad en el Espíritu y no vas a cumplir los deseos de la carne. Habla como una consecuencia de andar en el Espíritu. El mandamiento no es negativo. Nuestro foco no tiene que estar en no satisfacer los deseos de la carne, sino que debe de ser positivo. Nuestros pensamientos, nuestro enfoque debe de estar en andar en el Espíritu. Y lo que Pablo nos dice acá, si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Otras versiones traducen, andad en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Y esa es una traducción más certera. Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo, no seremos dominados por los impulsos y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Más bien por el Espíritu vamos a mortificar estos deseos. El Espíritu se va a encargar de aplacar estos deseos. Es el Espíritu el que mortifica los deseos de la carne. Hermanos, debemos de entender
que nosotros vivimos gracias a la obra del Espíritu Santo. Dios nos dio un regalo de gracia. Y ese regalo es Él mismo. Él mismo se dio a nosotros. Él mismo vino y habitó dentro de nosotros. Su Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el creyente. Ese Dios eterno, ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios todopoderoso habita dentro de cada uno de sus hijos. Hay una doctrina que se llama la inhabitación trinitaria, que nos dice que por medio del Espíritu, tanto el Padre y el Hijo habitan dentro del creyente. ¿Puedes creer esta verdad, mi hermano, mi hermana? Que el Dios Trino habita en cada creyente. ¿Recuerdan en Juan 14:23? El Señor nos dice que Él y el Padre van a venir a nosotros y van a hacer morada en nosotros. Vendremos a Él y haremos moradas en Él. El Padre y yo, dice Jesús. Y luego dice que el Padre va a enviar el Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Entonces, por medio del Espíritu Santo, por medio del don del Espíritu Santo, es un regalo el Espíritu Santo. Dios se da a sí mismo, Dios viene y habita en nosotros por su Espíritu. Y al habitar el Espíritu Santo dentro de nosotros, también lo hace el Padre y el Hijo, porque no pueden estar separados. Dios no puede estar separado. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. No podemos dividir, es un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Entonces, debemos de fijar nuestra mente y meditar en esta verdad. Dios mismo habita en cada uno de sus hijos. Dios mismo habita en cada uno de nosotros. Si es que el Espíritu de Cristo mora verdaderamente en cada uno de nosotros, entonces vamos a andar en el Espíritu. Dios se va a encargar, hermanos. Debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar de que es Dios mismo el que habita en nosotros. Esa es una meditación para andar en el Espíritu, creer que Dios mismo habita en cada uno de nosotros. Así que, cuando Dios, por medio de la predicación del Evangelio, nos regenera, nos da un nuevo corazón, viene luego y deposita su Espíritu Santo, Él mismo viene y habita en nosotros, y es por medio de este Espíritu que nosotros vivimos. Y ahora tenemos que andar por medio de este Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, Pablo nos dice que tenemos que andar en este Espíritu. Ese es el mandamiento, ese es el enfoque de la vida cristiana. Yo no debo de estar concentrándome en resistir al pecado. Eso tiene su parte, pero no es lo primordial. Lo primordial es enfocarme en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y cuando yo hago eso, los deseos de la carne van a ir mortificándose. Van a ir menguando porque mis ojos van a estar en Dios, van a estar en Cristo, van a confiar en el poder de Dios que habita en mí. Y eso va a generar nuevos deseos en mi corazón. Deseos piadosos, deseos de santidad. Y Dios me va a capacitar para llevar esos deseos a la práctica. Ese es el enfoque de la vida cristiana. Eso es lo que Pablo nos enseña hoy. Por eso alguien que no es cristiano no puede cumplir este mandamiento. ¿Cómo va a andar en el Espíritu aquel que no tiene el Espíritu Santo? Es imposible. Aquel que tiene el Espíritu va a andar en el Espíritu. No va a poder, va a luchar, pero va a caer vencido una y otra vez. El Espíritu le va a guiar por toda la eternidad desde ese mismo instante. Inclusive cuando peca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a llevar al arrepentimiento. Le va a convencer de pecado. Le va a decir que hizo mal y que debe de arrepentirse y confesar sus pecados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo.
Eso también es parte de andar en el Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu Santo. Entonces, si andamos en este Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a cumplir. Vamos a estar enfocados en Dios. Y esto nos va a llevar a vivir una vida como a Él le agrada. Ahora, ¿cuáles son pensamientos que nuestra naturaleza pecaminosa pone en nosotros? Uno de ellos es que si yo ya fui libre, que si yo ya soy perdonado de todos mis pecados y tengo la vida eterna, entonces puedo pecar todo lo que quiera. Ese es un pensamiento que puede tentarnos, hermanos. Ahora, ningún verdadero cristiano puede perseverar en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios y Dios mora en nosotros. Dios mora dentro de nosotros. Por eso es importante que creamos y entendamos esta doctrina que Dios mora en nosotros. En el momento de que yo tengo un pensamiento que desagrada a Dios, el Espíritu mismo va a contristar mi corazón. Me va a llevar a recordar lo que Dios hizo por mí. Recuerdan que Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo que nos pone en obligación, que nos obliga a vivir. No hay mayor obligación, hermanos, que el amor. Cuando alguien te ama y vos te sentís amado y hizo un sacrificio por vos, eso te obliga a vivir de una manera. Cuando vos entendés ese amor, cuando vos conocés ese amor, cuando vos creés en ese amor, ese mismo amor nos constriñe, dice Pablo. Nos obliga a vivir de la manera que Dios nos agrada. Pero no solamente basta con ese deseo, sino que Dios mismo vino a habitar dentro de nosotros para asegurarnos caminar este camino. Es Dios mismo el que lleva a los hijos de Dios por este camino angosto de la libertad. Entonces, ni un verdadero cristiano puede perseverar en utilizar la libertad o la gracia como una excusa para pecar. Pablo dice que si verdaderamente el Espíritu de Cristo mora en ustedes, van a vivir en el Espíritu, van a andar en el Espíritu. Por eso llama a examinarnos si Cristo habita en nosotros. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No tanto enfocarnos en lo externo, sino en lo interno. ¿Verdaderamente mi corazón tiene deseos de agradar a Dios? ¿O utilizo a Dios como una muleta? ¿O utilizo a Dios como una excusa para vivir como yo quiero? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que me motiva a obedecer? Ese es el punto. ¿Cuál es la motivación de mi cristianismo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué quiero obedecer a Dios? Esa pregunta debemos de hacernos hoy. ¿Es porque tengo temor al castigo? ¿Es porque quiero una bendición de Dios? ¿Es porque quiero una cierta reputación? ¿O es porque he entendido y creído el amor que Dios tiene por mí? Lo maldito que yo estaba a causa de mis pecados, lo rebelde que era hacia Dios, lo pecador que era, lo justo que era mi castigo eterno en el infierno. Sin embargo, Dios me mostró su amor, siendo yo un pecador, siendo enemigo de Él, no queriendo saber nada de Él. Dios vino, me buscó, abrió mis ojos y me dio un nuevo corazón. Y ese amor que me muestra a Cristo pagando mis pecados, ocupando mi lugar en el Calvario, eso es lo que verdaderamente me mueve a vivir en gratitud a lo que Cristo hizo por mí. Creyendo en ese amor me obliga a vivir para mi Señor. O lo hago por todo lo que dijimos anteriormente.
El legalista puede obedecer externamente, puede tener una vida muy moral, hermanos, establecer una cierta cantidad de reglas, de pautas, y cumplirlas todas ellas. Pero su corazón no ama a Dios. Su motivación no es el amor de Dios. Es el temor al castigo, es el deseo de tener una reputación o es querer ganar una bendición. Y un corazón regenerado no tiene esa motivación para obedecer. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia no había libertinaje. En la iglesia de Galacia el problema era el legalismo. Era que los judaizantes vinieron y torcieron el evangelio. Y dijeron que aparte de Cristo, vos tenés que circuncidarte para ser salvo. Y tenés que obedecer toda la ley de Dios para santificarse. Ellos le atribuían el poder santificador a la ley de Dios. Y Pablo nos dice que no. Pablo nos dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo, un nuevo corazón, y ahora tenemos el mandato de andar en el Espíritu por amor a Dios y en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene poder para mortificar la carne, la ley no. Mi obediencia en sí no me santifica. Mi obediencia es el fruto de mi santificación. Mi obediencia es la evidencia de que he sido santificado por el Espíritu Santo en mi corazón. Y ahora, como dice Jesús, de mi interior corren ríos de agua viva. Y se evidencia hacia afuera. Entonces, por su Espíritu Santo, nosotros ahora podemos andar en la ley. Y la esencia de la ley, nos dijo Pablo, que es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Y todo inicia cuando Dios derrama su corazón en nuestros corazones. Romanos 5:5. Por su Espíritu. Entonces nosotros vemos a Dios, nos vemos a nosotros mismos. Luego el Espíritu nos muestra a Cristo, lo que Cristo hizo para que Dios nos perdone y estemos en paz con Él. Y es la gracia de Jesús. Es en base a su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y van a poder andar en esa libertad. Van a experimentar el poder de Dios, mortificando la carne. Si ustedes andan en el Espíritu, no van a más a cumplir los deseos de la carne. Entonces, esta es la verdad que Pablo nos da en este mandamiento. Ahora, el segundo punto. Pablo nos dice que al querer andar en el Espíritu Santo vamos a tener un conflicto. Dice el verso 17. ¿Por qué es ese conflicto? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Recuerdan la historia que Pablo nos contó de Isaac y de Ismael? Primero había nacido Ismael como fruto de la carne, siendo hijos de esclavos. Sin embargo, todos esos años que estaba Ismael, él estaba tranquilo. No tenía ningún problema. El problema vino cuando nació Isaac. Ahí comenzó el conflicto. Ahora traslademos esto a nuestra realidad. Cuando no éramos cristianos, no teníamos ningún problema, ¿verdad, hermanos? Hacíamos lo que queríamos. Éramos señores de nuestras vidas. Nadie atormentaba nuestra conciencia. Vivíamos como a la carne le placía. Estaba todo bien, por así decirlo. Hasta que vino Isaac. Hasta que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Qué pasó ahí entonces? Comenzó el conflicto.
comenzó la lucha. ¿Por qué? Porque los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. El espíritu ya no me deja satisfacer los deseos de la carne, porque constantemente me convence de que eso es pecado, de que eso no le agrada a Dios. Y me hace recordar el amor de Jesús. Me hace recordar cómo era Jesús, cómo vivió Jesús, lo que Jesús hizo por mí, cómo Él me perdonó sin que yo lo merezca, sin ni siquiera yo le busque. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hizo. Y aprieta nuestro corazoncito cada vez que pensamos algo que no agrada a Dios. Es por eso, hermanos, que aquella persona que persevera en el libertinaje no tiene el Espíritu de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo falle. El Espíritu Santo obra una y otra vez. David decía que mis huesos se consumían porque no confesaba mi pecado. Le llevó a estar en cama, tirado, enfermo, a causa de que no confesaba sus pecados. El Espíritu Santo no va a fallar en su obra de contrición, de convicción de pecado. Debemos de entender eso, hermanos. Si alguien confiesa ser cristiano y vive adredemente en un libertinaje, casi provocando el nombre de Cristo, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y lo más sano es hacerle entender eso a esa persona. No tanto guiarle a sus obras, sino llevarle a examinarse en su interior. Si verdaderamente el Espíritu de Cristo mora en él. Si él no siente nada viviendo en esa manera. Si no hay nada que apriete su corazón cuando vive de esa manera. El Espíritu Santo no va a fallar en su obra de santificación. Dios no es hombre para mentir. Dios va a hacer su obra. El que empezó la obra, la va a terminar. Filipenses 1:6. De cualquier manera, la va a terminar. No hay forma que pueda fallar. Ahora, en los deseos de la carne entran muchas cosas. Los deseos de la carne, cuando Pablo nos dice los deseos de la carne, no está hablando de una esfera sin Cristo, de una vida natural, por así decirlo, sin Cristo. Mis deseos humanos, mis esfuerzos humanos, mi vida antes de Cristo. A eso se refiere Pablo con los deseos de la carne. No solamente el libertinaje es un deseo de la carne, el legalismo también. El legalismo también es el deseo de la carne. Es más, cuando Pablo se refiere en este pasaje a los deseos de la carne, no se refiere al libertinaje, porque ese no era el problema de las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia el problema era el legalismo. Personas que teniendo celo por Dios, pero no conforme a ciencia, como dice Romanos 10, sino que queriendo establecer su propia justicia, rechazaban la justicia de Dios. Rechazaban la única justicia que puede justificarles. Ellos querían establecer su propia justicia. Ellos decían que por su obediencia a la ley iban a ser no solamente justificados, sino que también santificados. Por la ley iban a hacer morir los deseos de la carne. Ellos decían, no, si vos no tenés un estándar, si vos no tenés unas reglas para vivir, vas a vivir en un libertinaje. Necesitas la ley para ser santo. Y Pablo dice, no, porque tenés el Espíritu Santo. Ya estamos completos en Cristo. Dios habita en nosotros. Ahora lo que tú tienes que hacer es andar en ese Espíritu Santo. No se trata tanto de resistir a los deseos de la carne, sino más bien de rendirse al Espíritu. De eso se trata ser cristianos. La negación al yo. El negarme a mis deseos rindiéndome al Señor.
rendirse a la palabra de Dios. Necesito ir a la palabra entendiendo de que Dios me habla a través de ella y rendirme ante mi Señor Jesucristo. Todos los días, rendición al Espíritu, someterme al Espíritu, que el Espíritu me guíe. Y si ando en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. Muchos cristianos piensan que porque tienen este conflicto en el interior, no son cristianos. Y es totalmente al revés. La evidencia del conflicto, el conflicto interior es una evidencia de que has nacido de nuevo. Porque recuerden que Ismael, antes de Isaac, todo tranqui. Vino Isaac y comenzaron los problemas. Así también en nuestras vidas. No había ningún conflicto interior. Vivíamos en un libertinaje. Éramos señores de nuestras vidas hasta que vino el Espíritu Santo y comenzó la batalla espiritual. Y el cristianismo tiene siempre estas cosas paradójicas. Somos libres, pero esclavos del Señor. Estamos en paz con Dios, pero en guerra con nosotros mismos. Siempre hay esa paradoja en la vida cristiana. Libres para servirnos, dijo Pablo, recuerdan en el versículo 13. Andemos en esta libertad, no la utilicemos para satisfacer los deseos de la carne, sino que sirvámonos unos a otros en amor. Entonces somos libres para servirnos unos a otros. Pablo era libre de la ley para hacerse con los judíos judíos, con los gentiles gentiles, con los libres libres, con los esclavos esclavos, con tal sea de ganar un alma para Cristo. Entonces, siendo completamente libre, se hacía esclavos de todos. Esa es la paradoja de la vida cristiana, esa es la manera de encarar la vida cristiana. Estamos en paz con Dios, pero tenemos una guerra nuclear interior. En nuestros corazones se libran batallas diarias, sin tregua, hermanos. Pablo no describe esto en Romanos 7. ¿Recuerdan? Muchos dicen, no, cuando la Biblia habla de la ley aquí se refiere a las leyes ceremoniales. Pero la ley moral, tenemos que estar bajo la ley moral. No, hermanos. Ni siquiera la ley moral, porque cuando Pablo habla en Romanos 7, está hablando del mandamiento de la codicia. Que cuando él vino al mandamiento, el pecado tomando ocasión le engañó y la codicia se despertó en él. La referencia al mandamiento es un mandamiento moral de la codicia, de no codiciar. Entonces, no debemos de estar bajo la ley en ningún aspecto, ni la ceremonial ni la moral, como un medio de santificación. Eso tenemos que aclarar, como un medio de santificación. La ley no nos hace más santos. La ley no tiene poder para mortificar el pecado. La ley no tiene poder para cambiar tu corazón. La ley no tiene poder para poner deseos piadosos en tu corazón. Al contrario, los despierta. Como dice Pablo, despertó la codicia y él cayó y murió cuando vino el mandamiento. Entonces, yo no puedo ponerme bajo la ley ni para ser salvo ni para ser más santo. Mi obediencia a la ley ya es producto de la santificación. Ya es producto de que mi mente fue renovada, de que mi corazón fue renovado, que el Espíritu Santo tomó posesión de esa área y empezó a cambiar esos deseos carnales por deseos piadosos. Hablando en términos modernos, un clavo quita otro clavo. Eso es lo que Pablo nos dice. Yo no puedo agarrar mi vida cristiana y enfocarme en mis pecados y tengo que dejar hacer y tengo que dejar hacer y tengo que dejar hacer y tengo que quitar, pero no pongo nada en mi corazón, no pongo nada en mi mente. Lo que Pablo me dice, andá en el Espíritu, llenate de la palabra de Dios y clamá para que Dios utilice esa palabra para cambiar tu corazón. Entonces, cuando estudiamos la palabra, cuando aprendemos la palabra, cuando memorizamos la palabra, cuando la traemos humanamente a nuestra mente, el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones y va reemplazando
esos deseos pecaminosos por nuevos deseos piadosos. Filipenses 2:13. Eso es ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va reemplazando los deseos, va poniendo nuevos clavos, quitando los clavos antiguos. Va poniendo deseos piadosos y desplazando los deseos pecaminosos. Por el Espíritu estamos mortificando los deseos de la carne. Y si andamos en este Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Esa es la manera en que debemos de encarar la vida cristiana. El conflicto, hermanos, es real. Es súper real. Y es una evidencia de que eres cristiano. Si hay conflicto en tu corazón, debes de darle gracias a Dios. Porque Isaac vino a tu corazón. Y con él todas las promesas de Dios son tuyas. El Espíritu nos confirma de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos conjuntamente con Cristo. Todas las riquezas espirituales son nuestras en Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es una obra de gracia. Es una obra de Dios. El conflicto entonces es real, hermano. Si tenés pensamientos de blasfemia, si tenés pensamientos de lujuria, pensamientos de mentira, todo eso puede estar en un cristiano. No todos nosotros luchamos con los mismos pecados. Tenemos debilidades distintas. Algunos quizás eran ateos y luego se convirtieron. Entonces en sus mentes van a luchar con pensamientos de blasfemias hacia Dios. Otros quizás vinieron de la borrachera o de las drogas. Van a tener batallas distintas a un ateo. Otros quizás vinieron lastimados por una crianza cruel. Otros quizás fueron traicionados una y otra vez. Otros eran unos mentirosos empedernidos. Vamos a tener luchas distintas. Tenemos inclinaciones distintas. Y esos deseos van a continuar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. No van a desaparecer completamente. Lo que podemos hacer es andar en el Espíritu y el Espíritu va a ir mortificando esos deseos. Dios en su gracia puede quitar. Pero lo que la Biblia nos dice es que hasta el último día de nuestros días vamos a luchar. Porque la perfección no la vamos a alcanzar de este lado de la gloria. Solamente va a ser cuando Cristo venga. Entonces eso quiere decir que el conflicto va a durar toda la vida. Y el conflicto, hermanos, para poder ganar, debemos de librar en la mente. Acá es donde se libra la batalla. No externamente. Somos lo que pensamos. Esos pensamientos que te vienen, que vos sabés ya que ofenden a Dios y que no lo podés controlar, son en los cuales debes de ocuparte con temor y con temblor, confesando diariamente esos pensamientos a Dios, confiando en el perdón que Dios nos da por la sangre de Jesucristo. La batalla es mental. Es aquí donde hay que ganar la batalla. Si tu pensamiento baja a tu corazón, 99% que caes. 99% que caes. Una vez que se ha convertido en un deseo y que ha ganado tu corazón, lo más probable es que caigas. Eso es lo que la Biblia llama entrar en la tentación. Cuando entramos en la tentación, ese deseo es muy fuerte, hermano.
Y muy pocos son los que ya salen de ese estado. Entonces el pecado debe de ser mortificado en la mente. Por eso Pablo nos dice que tenemos que pensar en cosas dignas, en cosas honorables, en cosas gloriosas. Debemos de pensar en Cristo, que Cristo lleve cautivo nuestros pensamientos, que en la mente derribe todos los argumentos, que nuestra mente persevere en el Señor. Ese es el ejercicio cristiano. Eso es lo que nos va a llevar a una vida piadosa. Ejercitar el pensamiento, meditar en las cosas de Dios diariamente. Y cuando hacemos eso, nuestro corazón va cambiando. En vez de que esos pensamientos pecaminosos bajen a nuestro corazón y se conviertan en deseos pecaminosos, esos pensamientos piadosos van a bajar a nuestro corazón y nos van a llevar a vivir una vida que agrada a Dios. Debemos de renovar nuestro pensamiento y no conformarnos a este siglo. Romanos 12. Renovar constantemente, y eso se hace pensando. Nosotros tenemos que activamente procurar pensar en las cosas de Dios y confesar todos esos pensamientos que blasfeman a Dios, que ofenden a Dios, que no son conforme a su estándar. Cristo vino a mostrarnos cómo debemos de vivir, y todo aquello que no se conforma a Cristo debe de ser confesado como un pecado. Nosotros tenemos la imagen visible del Dios invisible, que es Jesucristo. Pablo nos da algunos pecados en los versículos 19 y 21. Ahora, estos pecados no son exhaustivos. No quiere decir que esos pecados que Pablo nombra acá sean todos los pecados que existen. Pablo da una lista muy común de pecados que él nombra en sus epístolas, en Efesios, en Corintios, en Tesalonicenses y en Colosenses también. En varias de sus epístolas hace listas de pecados. Debemos de recordar el contexto. ¿Cuál era el contexto, hermanos? De andar en el Espíritu, del mandamiento que Pablo que nos está diciendo, del conflicto entre la carne y el Espíritu. Recuerdan que primero él nos dice que el conflicto era exterior. Ismael, Isaac, que los de la carne persiguen al Espíritu, y luego él va trasladando ese conflicto en el interior de nosotros. Ahora, esto se estaba desarrollando dentro de la iglesia. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu, lo está diciendo en el contexto de la iglesia. Porque era en la iglesia donde las personas, en vez de servirse unos a otros por amor, se estaban mordiendo y se estaban destruyendo a sí mismos. Eso es lo que nos dice en el versículo 15. Entonces, ¿cuáles eran los pecados que estaban manifestando los hermanos dentro de la iglesia? No está hablando afuera, está hablando dentro de la iglesia. En el versículo 20 de toda esta lista, la mayoría de los pecados son pecados relacionales. O sea, pecados que cometemos relacionándonos con los demás. Por ejemplo, en el 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías significa en realidad partidismos. Había gente que tomaba partido por esta persona o por esta persona. Es lo que ocurría en Corinto. Algunos tomaban partido por Apolos, otros tomaban partido por Cefas, otro por Pablo y otro por Cristo. La traducción original de herejías es libre de escoger. Y el uso que se le daba era a hacer partidismos, a crear divisiones dentro de la iglesia y seguir a diferentes personas. Ese es el significado de herejías aquí, el que le da Pablo. Envidias y homicidios. Todo esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia. Las personas estaban combatiendo entre sí. Entró la falsa doctrina a la iglesia por los falsos maestros. Dividió a la iglesia en dos. Pablo vino y expuso el único evangelio. Vinieron los falsos y expusieron otro evangelio. Los gálatas no sabían cuál camino tomar. Algunos tomaron la de los falsos maestros, otros tomaron la de Pablo, y entre ellos se mordían.
Entraban en pleitos, en iras, en contiendas, acusaban mutuamente. El orgullo espiritual entró en la iglesia a causa del legalismo. ¿Qué es lo que es el legalismo, hermanos? Es el orgullo espiritual. Un legalista jamás te va a confesar de que es pobre en espíritu. Jamás te va a confesar de que él es un vil pecador y que está arruinado por su pecado y que necesita desesperadamente de la gracia de Dios todos los días. Un legalista tiene orgullo espiritual y porque obedece unas ciertas reglas se pone por encima de sus hermanos y mira a sus hermanos con desprecio, creyéndose superior. Esto es lo que estaba pasando. Se creían superior por guardar la ley de Moisés y rechazaban a todos aquellos que no lo hacían. Rechazaban a todos aquellos que no lo hacían. Entonces el contexto de las obras de la carne es en el contexto del legalismo. Ahora, Pablo cita también los pecados sexuales, porque es una realidad en todos nosotros. Debemos de batallar con los pecados sexuales, con los pecados de idolatría, con los pecados de rebeldía y con los pecados de borracheras que era muy común en aquel tiempo. Los últimos dos, borracheras y orgías, estaban relacionados con el alcohol y con los excesos. Orgías no es tanto como nosotros pensamos, sino más bien era esas fiestas con excesos. Por ejemplo, cuando alguien ganaba un campeonato deportivo, luego se hacía un festejo en donde todos terminaban en un exceso increíble, tomando vino y comiendo de todo. Que era muy popular en aquel tiempo esos excesos. A eso se refiere orgías. Pablo nos muestra entonces cuáles son estos deseos de la carne. Y cada uno de nosotros tenemos deseos que batallan en nuestras almas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, como cristianos? Debemos de ser sinceros delante de Dios. De balde vas a querer tapar un deseo malo que hay en vos. Lo que tenés que hacer es confesarlo diariamente, clamar por la misericordia de Dios, declararte un completo inútil para mortificar ese deseo, porque no va a salir por fuerza humana, no va a salir por un deseo humano. La única forma de quitar un deseo de la carne es por el poder del Espíritu Santo. Es por su Espíritu que podemos mortificar la carne. Es su Espíritu el que va a poner nuevos deseos. No hay otra manera. Debemos de quitarnos ese vestido de legalismo, de querer aparentar algo que no somos. Está muy arraigado en el corazón del hombre guardar su reputación, pero descuidar su carácter. Dios lo que quiere es forjar tu carácter. Dios lo que quiere es transformar tu corazón. Al cristiano no debe de importarle su reputación. La única reputación que cuenta es la de Cristo. La única, hermanos. Nosotros debemos de buscar fervientemente parecernos más a Jesús, pero de verdad, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro interior. Es ahí donde debemos de enfocarnos, no en cosas externas, no en obras externas que afectan nuestra reputación, sino aquellas internas. Debemos de confesar nuestra bancarrota espiritual. Ahí comienza la bendición de Dios. Este es el sermón del monte, hermanos, Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. No dicen los orgullosos espirituales. No dicen aquellos que obedecen la ley de Dios. No dicen aquellos que tienen buena reputación. Dice aquellos que están rotos espiritualmente, que están quebrados, que están en bancarrota, que reconocen que son unos completos inútiles para obedecer el estándar de Dios, que necesitan de su gracia todos los días,
que necesitan el poder de su Espíritu Santo, que necesitan el perdón de Dios diariamente. Ese es el verdadero cristiano. Cuando nosotros empezamos ahí, Dios mismo va a empezar a poner hambre y sed de justicia, como va desarrollando el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero para tener hambre y sed de justicia, primero tenés que declarar que no la tenés. Vos no podés tener hambre de algo que ya tenés. Si vos tenés justicia propia, no vas a tener hambre y sed de justicia. El que tiene hambre es aquel que no la tiene. Primero debe de declararte en bancarrota espiritual para poder anhelar la justicia de Dios. Ese es el enfoque del cristiano. El Espíritu Santo nos lleva a eso. El cristianismo, mi hermano, mi hermana, humilla al hombre. Es por eso que no gusta. Es por eso que las personas rechazan, hasta los mismos cristianos. No podés hablar solamente de la gracia. Vos tenés que hacer algo. Vos tenés que hacer esto. Vos tenés que hacer aquello. Es el Espíritu Santo. El hombre es un completo inútil. Tenemos ciertamente responsabilidad y vamos a ver más adelante. Pero en esencia, y nuestro enfoque está solamente en Dios, en lo que Él puede hacer, en nuestra necesidad de Él, en nuestra incapacidad total, en nuestra dependencia absoluta de Dios para ser salvos y para ser más santos. No vamos a entrar a desarrollar cada uno de estos pecados porque creo que muy poco va a aportar, sino para verlo en un sentido general. Y cada uno de ustedes saben cuáles son sus inclinaciones. Cada uno de ustedes saben qué es lo que está aún en su corazón o en su mente que no le agrada a Dios. Ahora ustedes tienen que ocuparse en esos pensamientos con temor y con temblor y llevarlos a la cruz. Esa es su responsabilidad. Ocuparse en esos pensamientos, confesar diariamente, no encubrirlos, sino confesarlos. Aquellos alcanzan misericordia. Los que confiesan su bancarrota, sus malos pensamientos, su justicia propia. Su justicia propia. No hay justicia propia en el cristianismo. Toda la justicia es de Cristo. Y es nuestra por medio de la fe. Por medio de la fe. El tercer punto, entonces, la victoria de andar en el Espíritu Santo, que ya venimos desarrollando. Pablo nos habla del fruto del Espíritu en el verso 22. Pero antes, en el 18 nos dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la ley ya no tiene más poder para condenarnos, para culparnos. Dijimos que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora Pablo nos dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, ya no necesitamos la ley como un medio de santificación, como un medio de vida, como un medio para aplacar los deseos. Porque somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu nos va a llevar al estándar de Dios. El Espíritu nos hace más parecidos a Jesús todos los días. El Espíritu puso la ley de Dios en nuestros corazones. No necesitamos más tablas de piedra, porque la ley está en nuestro corazón, porque Dios habita en nosotros. Es Él, hermanos, el que habita en nosotros, y Él es el que nos guía en el estándar, en el camino estrecho de esta libertad. Es Él el que nos guía en la manera correcta en que tenemos que vivir. El amor de Cristo nos constriñe, el Espíritu Santo nos convence día a día de pecado y nos lleva por una senda de justicia y de santidad. Estos son frutos del Espíritu, la justicia y la santidad. Dios es el que nos hace santos, no nosotros mismos. Dios es el que nos hace santos. Fíjense que dice más, el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas la ley no puede culparte, no puede condenarte, no puede hacer más nada contigo. El Espíritu Santo habita y produce fruto. Vean que dice más, el fruto del Espíritu está en singular. Está en singular y eso nos dice muchas cosas, hermanos. Que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Las obras de la carne son varias. El fruto del Espíritu es uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que vos sos salvo y paz. En ese mismo instante sos un ángel de Dios. Tenés una aureola y nunca más vas a pecar. No, ya vimos qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a habitar. Comienza el conflicto. Comienza el conflicto. Entonces la santificación por el Espíritu es gradual. Día a día, Dios nos va haciendo más parecido a Jesús. Y este proceso no termina durante toda nuestra vida, o sea, dura toda nuestra vida. Termina cuando morimos o cuando Jesús venga por nosotros. Antes no. Debemos de ser pacientes con nosotros mismos. Debemos de entender que esos pensamientos van a seguir estando en nuestras mentes. Que esos pecados van a seguir estando allí. Y vamos a tener que luchar con ellos. Y va a llevarnos muchas veces a decir, a lo mejor como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en ese mismo instante debemos repetir lo que Pablo dijo. Gracias doy a Cristo Jesús, mi Señor, que me rescató. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne. Ven cómo hace de nuevo Pablo. Una evidencia es andar en el Espíritu. ¿Cuál es la primera evidencia? El conflicto. El conflicto es la evidencia. Aquellos que tienen el conflicto ya no están en condenación. Tienen a Jesús. Y ya andan conforme a ese Espíritu porque Dios mismo se va a encargar de eso. Aquel que no anda conforme al Espíritu, aquel que no anda en el Espíritu, es porque no le tiene al Espíritu. Así de sencillo es. Se está engañando, está haciendo una falsa profesión. Aquel que se entrega al libertinaje o al legalismo, no le tiene a Dios. No le tiene a Dios, hermanos. El crecimiento del fruto del Espíritu también es inevitable, como estamos viendo. Cuenta una vez una historia que enterraron a un muerto y dentro del cajón cayó una semilla. Sin embargo, esta tumba tenía una losa de mármol. Una losa de mármol, hermanos. Dice que aquella semilla prendió y empezó a crecer. Rompió el ataúd y después llegó hasta el mármol. ¿Qué creen que pasó? Rompió el mármol, hermanos. Así también es el Espíritu Santo. Es una semilla incorruptible, inmarcesible, que va creciendo. Y su crecimiento es inevitable. No hay pecado de mármol que pueda resistir el crecimiento del Espíritu Santo. Va a ser quebrantado y esa debe de ser nuestra confianza. No en nosotros, oh Dios, sino en ti. Tuya es la gloria, tuya es la batalla, tuya es la victoria. Debemos de confiar eso, hermanos. Debemos de entender cómo opera Dios también. Ese es el propósito de la exposición de hoy, entender cómo obra Dios. El fruto es gradual, pero es inevitable. Sí o sí, el cristiano va a andar en el Espíritu. Dios le va a llevar. ¿Y cómo nos lleva? Y poniendo nuevos deseos. No va a forzarte a hacer lo que vos no quieras, sino que va a poner nuevos deseos para que vos quieras. Y vos mismo vas a andar por esos nuevos deseos. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ir a la palabra, llenarnos de la palabra y en el proceso
de este cambio de deseos, tenemos también parte que hacer. Y voy a explicar un poquitito acá porque es importante. Muchas veces sabemos ya que algo es malo, pero aún lo deseamos. Aún tenemos deseos de hacer eso que sabemos que ofende a Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces? Muchos dicen, no, yo no puedo ser hipócrita. Yo no le amo al hermano y no siento todavía amarle. Pero Dios te dice que tienes que amarle hasta a tu enemigo. ¿Cuánto más a un hermano? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿No amarle o obedecer a Dios? El que tiene el Espíritu sabe que tiene que obedecer aunque no lo sienta. Entonces lo hace, amo a mi hermano igual. Y mientras hago eso, clamo a Dios por su misericordia, para que cambie mi corazón. Porque ese sentimiento de rencor, ese sentimiento de ira, de enojo que tengo en mi corazón, ofende la santidad de Dios, desprecia la sangre de Jesucristo, derramada por mí en la cruz. Es por este enojo, por esta rebeldía que Cristo murió en la cruz. Y yo lo sigo albergando en mi corazón. ¿Sigo aferrándome a ese sentimiento? No, hermanos. Ahora, aún está allí. Y humanamente no lo puedo sacar. Sin embargo, humanamente puedo obedecer de todas maneras, aunque no lo sienta. Y clamo a Dios para que cambie mi corazón. ¿Y cuánto tiempo? Y hasta que lo cambie. Hasta que lo cambie. Y así con cualquier pecado. Si tu pecado es la pornografía, la lujuria, haz todo lo posible para no caer. Todo lo que esté a tu alcance. Y mientras tanto, clama a Dios para que cambie tu corazón. No podés quedarte solamente con obras externas. Eso es solamente un bastón. Es una ayuda temporal. Es como huir de la fornicación en el caso de la pornografía. Ahora, el huir no te va a salvar siempre si tu corazón no se cambia. A lo mejor te va a salvar 2 o 3 veces, pero no vas a estar huyendo toda la vida. Dios tiene que cambiar tu corazón. Entonces, tomamos las medidas necesarias, pero clamamos a Dios para que cambie nuestro corazón. Y Él lo prometió, hermanos, y Él lo va a hacer. Él comenzó la obra y Él va a terminar de cambiarnos y de renovarnos si nosotros acudimos a los medios de gracia, al estudio continuo y sistemático de la palabra, llenarnos de la palabra de Dios para ser llenos del Espíritu y ser controlados totalmente por el Espíritu. Estar bajo la dirección del Espíritu para poder disfrutar de las riquezas espirituales y de la libertad que Dios nos dio en amor, en gozo y en paz, que son los frutos principales del Espíritu Santo. En realidad, todo ello se desprenden del amor. El que ama a Dios tiene gozo en su corazón, porque sabe lo que Dios hizo por él. El que ama a Dios tiene paz en su corazón porque está en paz con Dios. Y esa paz guarda sus pensamientos y sus sentimientos en Cristo Jesús. El amor de Dios te lleva a ser benigno, a pensar bien de los demás, a no querer hacerle daño a los demás. El amor de Dios te llega a ser bondadoso, íntegro, generoso. El amor de Dios te lleva a ser paciente, a resistir la maldad, no con el mal, sino con el bien. El amor de Dios te hace ser una persona leal, una persona en la que se pueda confiar, porque teme a Dios y honra a Dios con su palabra. Su sí es sí y su no es no. El amor de Dios te lleva a ser un hombre manso, porque Jesús fue manso. Aunque a lo mejor tenés quizás la fuerza física para darle una paliza a alguien, el Espíritu Santo hace que controles esa ira, hace que controles ese enojo, hace que controles tu lengua. Al menos debería hacerlo de una manera progresiva. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos lleva a controlarnos, a sujetarnos al Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Entonces vemos también que el fruto del Espíritu es íntegro. O sea, yo no puedo decir nomás, este fruto nomás yo quiero. El resto
No, voy a seguir siendo así porque así nací y así voy a morir. Mi papá lo fue así siempre. No, mi hermano, mi hermana. Eso puede ser un engaño. Todos esos frutos tienen que estar presentes en mí, de una u otra manera. Ahora, puede ser que un fruto esté más presente que otro. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces confundimos capacidades naturales con el fruto del Espíritu Santo. Un ejemplo sencillo. Hay personas que por su personalidad, por cuestiones químicas en el cerebro, por biología o por la forma en que fueron criados, sean personas quizás más diplomáticas que otras, o que sean más amables que otras, porque su personalidad es así. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Amable naturalmente lo hace quizás por temor a las personas, porque no quiere enfrentar a las personas y no es capaz de mantenerse firme en sus convicciones, de ser fiel al Señor y al ser fiel al Señor también fiel con los demás. Cuando se ve presionado va a traicionar, pero siempre amablemente. ¿Se entiende? No debemos de confundir capacidades naturales con el fruto del Espíritu Santo. Y la forma para no hacerlo es teniendo en cuenta de que estos frutos deben de estar presentes, todos ellos. Ahora, ¿son solamente 9 los frutos del Espíritu Santo? No, hermano. Pablo está hablando de estos frutos en el contexto de las disensiones y de las contiendas que había en Galacia. Pablo le dijo en el versículo 13 de que deben servirse unos a otros por amor, que deben de regocijarse en el Señor, que deben ser pacificadores, que deben ser benignos, bondadosos, pacientes, fieles, mansos, y deben de controlarse, no estar respondiendo a los ataques del otro bando. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. El fruto del Espíritu Santo tiene raíces profundas, es orgánico, viene de adentro para afuera, va tomando nuestro interior y al tomar nuestro interior se ve externamente. El llamado de hoy es, hermanos, que miremos las motivaciones de nuestros corazones. La vida cristiana o encarar el pecado, no debemos de hacerlo mirando el pecado mismo o enfocándonos en el pecado. Por ejemplo, la ira. Si pecamos de ira, no voy a más enojarme, no voy a más hacer eso, no voy a más responder así. Y nos enfocamos en no hacer eso. Y eso está mal. Eso es estar bajo la ley. Eso es confiar en tus capacidades naturales para no explotar en ira. ¿Qué es lo que tú debes de hacer cuando explotas constantemente en ira? Preguntarte, ¿por qué reacciono así? ¿Qué es lo que me lleva a explotar de ira? ¿Por qué estoy respondiendo de esa manera? Estoy esperando ser tratado bien. Estoy esperando ser tratado con respeto. Yo espero que se me trate con honor, que el otro me tenga en cuenta. Ese es el motivo por el cual estoy explotando en ira. No estoy siendo reconocido. No estoy siendo respetado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el Evangelio en mi corazón. Vos no mereces ser respetado. Vos no mereces ser reconocido. Solamente Dios debe de ser reconocido. Vos no necesitas la aceptación del hombre. Vos no necesitas de que el hombre te reconozca, o que te aplauda, o que te respete, o que te honre. Si Dios te acepta, es todo lo que necesitas. Entonces tu enfoque va en la raíz del corazón. Y cuando esa verdad entra en tu corazón, ya no te va a importar lo que los otros hagan o no hagan. Y va a evitar de que explotes en ira. Porque vos no estás esperando ni un trato especial, ni un reconocimiento. No estás esperando nada de las personas. Vos estás contento, completo en Cristo. Y su aceptación te es suficiente. Vos sabés de que sos hijos de Dios.
y que todas las cosas son tuyas. No necesitas aprobación del hombre. Cuando comienza a trabajar esa verdad en tu corazón, las respuestas en ira van a ir menguando. No van a desaparecer totalmente, hermano, pero conforme esa verdad vaya tomando posesión de tu interior, va a ir menguando la ira. Otro pecado, la mentira. ¿Por qué mentimos? Es de esa manera que tenemos que encarar. ¿Por qué mentimos? Puede ser por temor al hombre. Tengo miedo que si digo la verdad me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Estoy teniendo temor o quizá quiero ganarme el favor de esa persona. Entonces miento para que esa persona, para llamar la atención de esa persona hacia mí, para ganarme una reputación, para tener su reconocimiento. Debemos de ver las motivaciones, no la mentira, sino decir, no voy a más mentir. Vas a mentir otra vez y muchas veces a lo mejor en ese día. El enfoque no es en la obra en sí, sino en la motivación. ¿Qué es lo que te lleva a mentir? ¿Qué es lo que te lleva a practicar ese pecado? Cristo debe de ocupar ese lugar en tu corazón. Si tú eres hijo de Dios, no necesitas mentirles a nadie. Cristo te es suficiente, Cristo llena ese espacio, Cristo te hizo hijo de Dios, Cristo te hizo coheredero de todas las cosas celestiales. No necesitas mentir por temor al hombre. El hombre no puede destruir tu alma. El hombre no puede hacerte nada en realidad. No necesitas ganarte el favor de los hombres si tienes el favor de Dios. Por tanto, si entiendes eso, vas a hablar siempre la verdad. Aunque eso a lo mejor te lleve o te genere problemas. El siguiente punto, y para ir cerrando, Pablo nos dice que si vivimos de esta manera, contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es otra vez una verdad que debemos de creer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2:20, 19 y 20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. El viejo Tomás fue crucificado en la cruz y con él todos sus deseos. De hoy en más yo no tengo por qué escuchar esos deseos. No tengo por qué seguir esos deseos. El Espíritu Santo me capacita y me da el poder para reemplazar esos deseos por nuevos deseos. Debo de acudir a la palabra con esta motivación. Debo estudiar la Biblia con esta motivación de ser cambiado por Dios. De que esos deseos vayan desapareciendo. ¿Y cómo voy a hacer esto? Poniendo tus ojos en Jesús, yendo a la Biblia buscando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso de pecado. Mientras más mire a Cristo, mientras más me enamore de Cristo, más deseos piadosos voy a tener. Menos deseos pecaminosos van a habitar en mí. He sido crucificado. Ya no podés vivir conforme a tu manera de ver la vida, conforme a tu entendimiento, conforme a lo que tú quieres o lo que tú crees, sino que ahora Él te ha comprado a precio de sangre. Por tanto, debes de rendir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al Señor, porque todo es de Él. Todo es de Él. Si vivimos por el Espíritu, nos dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo vino y nos dio vida y ahora habita en nosotros, andemos también en el Espíritu. Él fue el que nos dio vida. Él fue el que nos despertó de entre los muertos. Ahora simplemente tenemos que aferrarnos a Él en Cristo y vivir la vida cristiana, buscando agradar a Dios, entendiendo lo que Dios hizo por mí, poniendo mis ojos y mi confianza en Jesús y corriendo de esta manera la carrera, clamando a Dios para que vaya cambiando mi corazón, estudiando la palabra con ese propósito, llenándome de la palabra con ese propósito.
Tenemos el mandamiento porque podemos cumplirlo. Agustín dijo, Señor, manda lo que pides y pide lo que quieras. Y el Señor mandó su Espíritu y ahora Él nos puede pedir todo lo que quiera, porque en su Espíritu podemos hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Debemos de creer eso, mi hermano, mi hermana. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros por su Espíritu. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que esta verdad pueda penetrar nuestros duros corazones. Que pueda librarnos, Señor, del monstruo del legalismo y del monstruo del libertinaje. Que podamos entender que debemos de someternos a tu Espíritu. De clamar por que nuestros corazones sean cambiados por tu Espíritu. Debemos enfocarnos en nuestras motivaciones, en nuestro interior. El resto va a venir por añadidura. La santificación se va a evidenciar en nuestra obediencia, en nuestra manera de caminar en justicia y en santidad, por la obra que tu Espíritu hace en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de enfocarnos en lo externo y mirar nuestro corazón, porque tú pesas los corazones. Es allí donde tú operas y es allí lo que para ti es importante. Es el corazón lo que para ti es importante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a correr esta carrera, andando en el Espíritu. Vivimos por tu Espíritu y también debemos de andar por tu Espíritu. En esa libertad, la libertad del Espíritu de Dios. Porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre. Amén.